Dios para poder prepararnos, para poder disponernos para que ese espíritu que Él envía a nosotros, el Consolador, el cual mora en el corazón nuestro, pueda prepararnos para ser receptivos, para que podamos adquirir todo lo que su palabra nos dice. Vamos a orar. Padre amado, en esta oportunidad le pido su unción, le pido sea usted hablando, sea usted el que utilice mis labios y esas palabras salgan entendibles, comprensivas y puedan ser de edificación. Todo lo humano, todo lo que pueda ser personal desaparezca, Señor, y solamente la persona de Jesucristo cobre el lugar y ocupe ese lugar especial en este momento. Gracias, Padre. Le pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde estaremos iniciando un estudio sobre la lectura de los viernes, que es las bienaventuranzas. Pero para ello necesitamos primeramente tener un conocimiento de lo que son las palabras que Jesús dijera en aquel día cuando estuvo sentado en el monte donde él subió a dar su ley. Porque recordemos, cuando Dios en el Antiguo Testamento tuvo que subir Moisés a dar en el monte del Sinaí para que recibiera las leyes. En esta vez, el rey, que es nuestro Señor Jesucristo, sube al monte y da unas palabras. Y vamos, los invito a leer Mateo 5. Y en esta oportunidad solo vamos a leer del 1 al verso 3. Porque vamos a hablar por qué es que el Señor siempre escoge un monte para dar algo muy interesante, importante y de beneficio para una vida espiritual. Leamos, dice del 1 al 3. Viendo la multitud, Jesús, ¿verdad? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Hay unos exégetas que hablan sobre por qué Jesús se sentó, si casi siempre lo hacía parado. Recordemos que aquí se trata de un rey sentado en su trono, para que todos se den cuenta con la autoridad que lo habla. Dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vean, se sienta, vio la multitud y quienes se acercan a él y lo circulan son sus discípulos. Por lo tanto, estas bienaventuranzas eran para sus discípulos, pero también era para toda la multitud que lo quería escuchar. Y lo iba a escuchar en ese entonces. Hoy son para nosotros. Sí voy a necesitar el dulce. Dice así el verso 2. Y abriendo su boca. Vea qué interesante cómo Mateo detalla cada situación. Y abriendo su boca. Este mismo Jesús que abre la boca aquí es el que esta tarde está haciendo que su servidor también pueda abrir la boca para enseñar, para expresar su palabra, para poderle dar esa facilidad de poder entenderlo nosotros, porque así es como Él habla, así es como Él lo pone. Nosotros necesitamos darnos cuenta sobre ese asunto, cómo es que el Señor y cada detalle que Él hace lleva una enseñanza. Aquí en esta lectura dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí viene la primer bienaventuranza. Se me pegó eso. Viene la primer bienaventuranza, y esa primer bienaventuranza es de la que vamos a hablar esta tarde. Pero quiero mencionar algo muy interesante también. Si usted recuerda,
los montes se relacionan mucho con lo que Dios decide hacer. Ya mencioné, en el monte Sinaí, Dios viene y da su ley en el monte Sinaí. Luego, el monte Sión también es símbolo y lugar de salvación. En la Biblia encontramos también el monte Calvario. ¿Qué es el monte Calvario? ¿Qué nos trajo el monte Calvario? ¿Qué hizo en el monte Calvario? Lugar de redención, reconciliación, lugar de perdón para nosotros, lugar de restauración. Por lo tanto, también otro monte que está mencionado en la Biblia es el monte de los olivos. Si usted se recuerda en Hechos, cuando los discípulos van con Jesús después de resucitado, él viene y camina con ellos y dice que cuando iban camino a Jerusalén por el monte de Olivar, ahí dice, los discípulos lo vieron ascender. Entonces, cada cosa que el Señor hace saber en el monte es porque tiene mucha importancia para nosotros. Y eso es lo que hoy estamos viendo en este sermón del monte, en el cual va a dar lugar a las bienaventuranzas. Luego tenemos el sermón del monte, del cual hoy hablaremos. Y nuestro tema, estudio, se titula A través de las bienaventuranzas. Así se titula. Es el número 1, a través de las bienaventuranzas. ¿Qué es a través? Es avanzando, es pasando por ellas, es andando entre ellas. Es no solo saber que somos bienaventurados, no es solo saber que realmente existe una manera de ser bienaventurado, porque pueda que alguien dice yo soy bienaventurado, alguien puede decirle a usted oh bienaventurado, pero ¿qué entendemos por eso? ¿Lo hemos sentido? ¿Por qué es que esa bienaventuranza va a cobrar vida en nuestro corazón? ¿Cómo es que se lleva a cabo el entendimiento a través de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, si usted lee el verso 3, se conforma de 3 partes. Cada bienaventuranza tiene 3 partes. La primera, la palabra bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Nosotros necesitamos saber lo que el bienaventurado dice, es de la palabra, viene de un griego adjetivo makarios. Makarios, que significa feliz, dichoso, eso es del griego. Pero también tenemos una palabra que significa suficiente, como quien dice bastante lo que nos da. Lo que más puede un cristiano ser en la vida sirviendo al Señor, lo quiere enfatizar aquí en nuestro Señor Jesucristo con esta palabra bienaventurado. Aunque a veces en el griego es muy pobre la traducción, a veces es mejor verla de un punto de vista más amplio. Y eso es lo que a veces nosotros no logramos darnos cuenta. Porque es que esa bienaventuranza viene para nosotros. ¿Y cómo la logramos entender? Entonces, la primera parte de esta bienaventuranza es la bienaventuranza. Luego viene la situación actual y nueva del cristiano. Porque aquí dice, bienaventurados, el verso 3, los pobres en espíritu. ¿Por qué los pobres en espíritu? ¿Por qué es que son bienaventurados? Ahí está la situación actual de cada individuo. Nosotros necesitamos darnos cuenta que esa sería la situación en la que debe de estar hoy usted y yo. Pero leamos la última parte, que sería la tercera. Primera, bienaventurados. La segunda, los pobres en espíritu. Esa es la segunda.
situación actual nueva en Cristo a través de esa bienaventuranza. Y la tercera parte es la recompensa. La recompensa actual, futuro pasiva. ¿Por qué es futuro pasiva? Por el hecho de que a veces uno quisiera gozar de esas bienaventuranzas, pero hay unas que va a ser allá. Pero desde aquí se necesita entender la bienaventuranza. ¿Y por qué la primera es la clave para recibir las demás? Porque si usted y yo no somos pobres de espíritu, no podemos pertenecer al reino de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, yo he leído eso y me han dicho que significa humildad. Correcto. Bienaventurado el humilde, bienaventurado el manso. Pero en realidad Jesús fue más allá de esa humildad. Jesús fue más allá de lo que es el comportamiento, porque no se trata de cómo me estoy comportando. Es la manera en que yo pienso de mi persona. Porque hay quienes creen que por lo que saben, los van a tratar de esa manera, o por lo que en su manera de opinar se sienten enriquecidos con lo que dicen, y entonces ya se convierten en que ellos tienen su propia opinión y ya no permiten que la palabra de Dios entre en su corazón. Cuando uno estudia la Biblia y no la estudia de la manera correcta, pero llega alguien y se le explica, porque eso ha sucedido. Tenemos ejemplos cuando Pablo encontró a Aquila y a Priscila predicando, y después de que él hablaba, Pablo lo llamó y le corrigió. Y ahí pues ya no sabemos más, pero si Pablo les corrigió, me hago la idea que posiblemente esta pareja eran pobres de espíritu que aceptaron la corrección. Pero a veces uno no mucho le gusta que le corrijan, porque uno pues cree que sabe lo suficiente. Y hasta uno minimiza a la otra persona. Y más si no es de la iglesia, si no ha sido de la iglesia. O es que yo nací en la iglesia y ella o él no nació en la iglesia y yo sé más. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Mira, ya no somos pobres. Nos creemos enriquecidos de conocimiento y ya tratamos al otro con ojos de verlo de menos. Y de eso se trata. Porque nosotros tenemos que entender a través de qué las bienaventuranzas funcionan en nuestra vida. Porque las bienaventuranzas van conectadas con el fruto del Espíritu. Nadie puede, en el Sermón del Monte, nadie puede gozar de esas bienaventuranzas si no es por la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. Hay un error cuando nosotros pensamos que yo lo que voy a hacer es aparentar humildad. Bueno, y aparento humildad, pero cuando viene la enseñanza, yo soy una persona que se opone o que presento mi propia opinión, y dicen, pero qué raro que el hermano actúe así. Claro, porque no es pobre en espíritu, sino que actúa como si fuera una persona que sabe más que todos. Bendito sea Dios, que aquí en la iglesia hay muchos estudiosos. Y también he estado en medio de muchos hermanos y ministros que saben la Biblia. Y lo mejor a veces es callar. Lo mejor a veces es oír. Lo mejor a veces es, aunque ya lo sabes, es bueno volver a escucharlo y aprenderlo de otra manera. Porque la situación aquí es que Jesús se encontró con los judíos y los judíos creían saber más que él mismo. Si usted lee todo lo que Jesús pasó con ellos, usted se va a dar cuenta que siempre se llevaban la contraria. Siempre le daban la contraria a Jesús. ¿Por qué? Pues ellos eran grandes intérpretes de la ley.
eran grandes estudiosos de la ley. Prueba de ello tenemos el mensaje que predicó nuestro hermano anciano el viernes, de Nicodemo. Nicodemo le llegó de tú a Jesús. Le llegó diciendo lo que él entendía de nacer de nuevo. Y Jesús con toda mansedumbre, con toda humildad le contesta y le explica. Y siendo un gran maestro de la ley, pero él no se quiso bajar a decirle a Jesús, explícame, ¿cómo es que tiene que ser esto? No, él le llegó a decir, ¿cómo va a ser eso? Muchas veces nosotros, aún hasta para la forma de enseñarle a alguien, la forma de predicar también puede ser que te crees muy alto en tu forma de creer, muy alto en tu forma de predicar, muy alto en lo que has aprendido y la trayectoria que llevas en la iglesia. Pero nosotros no nos damos cuenta que esa palabra bienaventurado tiene un significado muy especial y significa espiritualmente próspero. Y eso es lo que yo quiero que te aprendas. Olvídate de feliz y dichoso. La Reina Valera dice bienaventurado. La lenguaje actual dice dichoso. Otras dice feliz, feliz. La palabra feliz. ¿Sabes algo? Muchos de nosotros nos deseamos feliz día, feliz sábado, y a veces le decimos a otro que tengas feliz viaje. A otro, me gocé o me alegro de que hayas alcanzado, que seas feliz. O sea, le deseamos una palabra y esa persona dice gracias. Pero aquí no es una simple feliz como lo ponen algunas traducciones. Aquí significa prósperamente, espiritualmente próspero o prósperamente espiritual. Alguien que está creciendo, alguien que se goza, alguien que cuando van a enseñar es el primero como María. ¿Te acuerdas de María? María corrió, pero a sentarse a los pies de Jesús. No jaló una silla. Todas esas cosas que nos enseñan las historias tienen un significado. María se sentó a los pies de Jesús. Ese es el lugar para poder decirle al otro, enséñame. Pero muchos de nosotros queremos hasta tratar a todos como si estamos a la misma altura que aquel. Si lo mismo puedo aprender. Y eso hacemos. Entramos, como hay muchas maneras de aprender, no estoy en contra. Como pastor, hasta yo mismo les digo, entren, pero tengan cuidado. Pero nos hacemos de que YouTube, googleando, nos metemos a estar investigando aquí. Y entonces ahí aprendemos. Y de esas personas aprendemos. Y de estos que nos enseñan aprendemos. Pero ya cuando venimos a la iglesia, ya venimos con una manera tergiversada o posiblemente con una creencia que no es ni de acuerdo a cómo se interpreta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque agarramos de allá y se nos metió tanto que nos crecimos. Y ya hasta hablamos como con frecuencia de esos temas y sin saber que realmente nos están haciendo quedar mal cuando no estamos aplicando bien con un espíritu del que el Señor quiere, una pobreza, una renuncia a la opinión propia. ¿Sabías tú que para un cristiano que le gusta la puerta ancha y el camino ancho, es porque a él le gusta su propia opinión y para él la puerta angosta con sus opiniones no va a entrar? Dice, no, ¿cómo voy por ahí? Es que ese pastor así piensa. Yo no sé lo que el pastor piensa. Si lo has oído, pues no es que me lo hayan contado, es porque así se habla. Es una persona que no es pobre en espíritu. Y si no es pobre en espíritu, lo siento mucho, pero el otro sábado predicaré, bienaventurados los que lloran. Y tú no vas a llorar. ¿Tú crees que es de las lágrimas que son de salir en los ojos? Vamos a darnos cuenta qué significa el sentir esas bienaventuranzas, porque a través de ellas vamos a ir hoy aprendiendo. Entonces, repitamos todos juntos qué significa bienaventurado.
prosperar espiritualmente o espiritualmente próspero. Eso significa. Cuando yo digo yo soy bienaventurado, yo estoy diciendo estoy siendo próspero espiritualmente. Pero, ¿y estás estancado? Es porque ya el Espíritu Santo ya no puede contigo. La palabra de poder. Por eso es que dije al principio el texto, el verso 2, y abriendo su boca. Mire bien hasta lo que dice. Y las palabras de Jesús son poder. Lo que habla y lo que sale de su boca transforma, convierte. Y esos mismos labios, el mismo Jesús que abrió la boca ahí, está haciendo que yo la abra. Y hace que los hermanos que predican la abran para que salgan esas palabras para los pobres de espíritu, para los que anhelan estar conectados, para los que buscan. No es para los pobres de dinero, porque aún cuando no tienen son más orgullosos que saber qué. Sin tener ni un centavo, ni donde caer muertos, son creídos, son orgullosos. Entonces no es de esa pobreza. No digamos cuando Jesús dijo que un rico era imposible entrar al reino porque se creen que tienen todo. Y si tienen todo, ¿para qué Cristo? No son pobres de espíritu porque tienen su opinión. Y de eso está llena la iglesia muchas veces. Hermanos que no consultan, hermanos que ellos sacan sus conclusiones. Mejor Google que el ministro, mejor YouTube que el pastor, mejor Google o mejor cualquier cosa que la directora o el director. Mejor, eso es lo que hacemos. No hay pobreza de espíritu, lo que hay es con hambre de querer presentar que yo averigüé más, que yo sé más. Ahí no está, hermano. Ahí no está. No estaríamos yendo a través de las bienaventuranzas. Analiza tu caso. Analicemos nuestro caso y démonos cuenta si cuando hablamos delante de la multitud abrimos la boca, porque también ellos, así como nosotros somos pobres de espíritu, para que su palabra siga edificándonos, preparándonos, así los que nos escuchan también sienten. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos nosotros? Porque nosotros posiblemente, hay casos donde el esposo sabe más que la esposa, un poquito más, le gusta analizar más las escrituras. O pueda que la esposa sabe un poquito más que el esposo, le gusta analizar las escrituras. Acuérdate que existen los dones, acuérdate que existen, pero no por eso puedes hacer de menos al otro. No por eso miras de menos al otro. Porque entonces no sería que lo sabes para ser pobre de espíritu, sino para ser ¿quién? El más grande. Porque hoy en este mundo y en esta sociedad nadie quiere ser pequeño. Nadie. Y en esta bienaventuranza se nos llama a ser pobres en espíritu, en quitar nuestra propia opinión y dejar que la opinión de las Sagradas Escrituras tome vida, entre en nosotros, pueda transformar lo que nosotros podemos pensar que es diferente. Entonces, yo soy afortunado, soy dichoso, soy feliz, pero prefiero decir, soy espiritualmente próspero. Entonces yo leería la bienaventuranza de esta manera. Oiga bien, si dice bienaventurado sería, prosperarán espiritualmente los pobres en espíritu. Mira cómo sonó. Para que podamos entender que no dejemos que esas bienaventuranzas se pierdan, sino que sean nuestras, seamos los dueños de ella. Y ya se dieron cuenta que 9 veces dice bienaventurados. Y ya se dieron cuenta que 9 veces son también las virtudes del fruto del Espíritu. Y ya se dieron cuenta que el que es pobre en espíritu es el manso, es el humilde. Hay conexión. Ahí nadie puede ser pobre de espíritu si no es que el Espíritu Santo le hace sentir el deseo de ser enseñado, el deseo de aprender, el deseo de ser una persona
que siempre está atenta a aprender, pero que no asume que ya sabe, no asume que él o ella solitas se están preparando, sino que busca quien lo prepare, busca quien sea. Recuerda, la Biblia es lo que Dios dice y tu opinión es igual a lo que el mundo dice. Recuerda, la Biblia es lo que Dios dice y mi propia opinión, sin ser pobre de espíritu, es igual a lo que el mundo dice. No respeta a Dios. Dice creer en Dios, pero no lo toma en cuenta. Dice amar a Dios, pero no le ama. Le llama Señor, porque así dijo Jesús. ¿Por qué me amáis, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué eran ellos? No eran pobres en espíritu. Por eso el Señor Jesucristo abre su boca para que todo aquel que es pobre en espíritu pueda ser próspero espiritualmente. ¿Cómo te sientes tú? Estaré predicando para alguien que está diciendo, eso es lo que piensa él. Eso es lo que él estudió. Estaré predicando para alguien que aún sentado ahí donde está, aún sigue pensando que lo que él sabe pues no es por gusto. Yo no dije esas palabras. Yo solo dije que si te mantiene con soberbia, te mantiene pensando que lo sabes todo, pensando que te preparas para ser alguien, lo siento mucho, porque aún la palabra de Dios dice que la sabiduría de este mundo perecerá, mas la sabiduría que necesitamos es la de Dios, y si la necesitas, pídesela a Él, dice. Si la quieres, pídesela a Él, que Él te la dará. Pero ¿te preparas para ser admirado? ¿Te preparas para que te pongan en un buen cargo? No es pobreza de espíritu. Es ambición de poder, ambición de un puesto. Y los pobres de espíritu no buscan ser puestos en un lugar, sino buscan cómo agradar a Dios, cómo aprender más. Por eso hay un canto que cantamos todos, un himno. Dice, dime, dime, dime. Y lo repetimos muchas veces, cómo consagrar, cómo ser, cómo agradar al Padre Celestial. Dime, ¿qué es eso? Eso es lo que la bienaventuranza quiere de nosotros. Pero nosotros solo lo cantamos, nosotros solo lo decimos, leemos la letra, pero no nos damos cuenta que no estamos pasando a través de esa bienaventuranza. El Espíritu hablando y nosotros contestando, el Espíritu diciéndonos y nosotros contradiciendo. Así no funciona. Nosotros necesitamos darnos cuenta de esas cosas, que las bienaventuranzas no las va a conocer el mundo, porque ellos no van a prosperar espiritualmente. Las bienaventuranzas son la carta de recomendación tuya y mía cuando estamos en Cristo. Las bienaventuranzas te identifican, como cuando cargas un gafete. Yo me ponía uno que decía ministro acá, y cuando fui también allá, vamos a una convención, nos dan un gafete que cuelga aquí, dice de dónde eres. Así es la bienaventuranza. Es un carnet, es una identificación invisible, porque no la andas colgada, pero te selecciona espiritualmente. Eso es la bienaventuranza, el carnet que te identifica como cristiano, la carta de recomendación que anda el cristiano de parte de Dios, porque Él la dio. Nosotros a veces podríamos pensar que es nuestras actitudes, y no son nuestras actitudes, porque podemos aparentar con buenas actitudes. Es la forma en que aprendemos, la forma en que somos receptivos a recibir la palabra. Esa es a través de esas bienaventuranzas. Nosotros, por medio de esta bienaventuranza, vamos a reflejar lo que Cristo quería que nosotros pudiéramos ser de ejemplo en este mundo. Y déjame decirte nuevamente, la primera, esta que estamos viendo, la del verso 3, si no
la aprovechamos hoy para poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia los líderes, nuestra actitud hacia su palabra. Porque si no la consultamos, no la leemos, es porque pensamos que ya sabemos. Entonces no somos pobres de espíritu. Si no escuchamos las predicaciones nuevamente para poder darle lugar al deseo de bajarme. Pero mi pretexto puede ser: no tengo tiempo, mi teléfono no sirve, mi teléfono no aguanta eso, no las puedo conseguir. Empezamos ¿cómo? A subir de altura. Entonces ya nos ponemos como Nicodemo, de tú a tú con Jesús, en vez de ser como María, sentarnos a los pies. Jesús dijo que nosotros necesitamos ser como el grano de trigo debe de caer. ¿Y qué es caer? Es renunciar a mi forma de pensar y de ser, aunque ya esté en la iglesia, porque todos adquirimos una forma de ser como cristianos. Ojalá fuera la única, que es la de Cristo, pero optamos muchas formas de ser. O somos los opuestos. Yo no sé cómo te conozcan aquí en la iglesia. O el que más grita, o el que más pelea, o el que no se involucra, no sé. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta que hay que renunciar a esa manera de ser. Hay que ser pobres en espíritu. Saber que no sabemos hacer nada y que nos digan qué hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Qué tengo que hacer? Eso es pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que al que se humilla, Él lo enaltece, y al altivo, Él lo humilla. Nosotros necesitamos hacerlo porque hemos creído en un Dios que nos da un poder en nosotros, una fuerza, algo más que eso, y es su Santo Espíritu la que nos ayuda a poder realizar esta bienaventuranza en nuestra vida. Esta mañana leíamos en Romanos 12, en la parte B de ese versículo, en el versículo 16 de Romanos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo recordando que las bienaventuranzas, la primera. No seáis sabio en tu propia opinión. ¿Tú eres así? ¿Cómo le contestas a la esposa o al hermano, o al amigo, o al hijo cuando te dice: mira, esto no es así? ¿Tú me lo vas a decir a mí? ¿Ya viste la edad que yo tengo para que me estés diciendo esas cosas? Ese no es pobre de espíritu. Ese es un sabelo todo. Ese es un metes en problemas todo el tiempo. Ahí se mantiene metido en problemas. Es mejor escuchar y analizar por qué me lo dijo. De parte de quién me vino esa palabra. De parte de quién me vino esto que me están diciendo. Yo necesito saberlo. Recuerda, si en esta bienaventuranza no logras pasar, las demás no son para ti tampoco. El Señor las dio para toda la humanidad. Se las explicó a sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba, pero hoy ya son para nosotros. Pero si nosotros no dejamos nuestra manera de ser, como dice Pablo, de no ser sabios en nuestra propia opinión. Aquí, bendito sea el Altísimo, se preparan. Y cada vez que se anuncia un curso teológico, pues muchos se inscriben. Ahorita estamos a medio camino de Apocalipsis. Estamos a medio del libro. Si usted se da cuenta, no crea que yo le estoy explicando Apocalipsis como yo lo creo. No crea que yo me metí al internet a agarrar de todo lo que ahí tienen en Apocalipsis. Tenía que consultar. Tenía que saber que lo que voy a enseñar necesita ser real, certero y responsable. No asumiendo que yo lo sé. Muchos de esos consulté ministros.
Les pedí orientación. Les pregunté si todavía la interpretación estaba así o había algo más amplio. ¿Qué es eso? Es admitir que yo no lo sé todo. Pero muchos de nosotros no preguntamos nada. Muchos no preguntan nada. Muchos mejor presentan lo que ellos pensaron que estaba bien. Hoy se está trabajando en grupos. Y muchos, ya les dije, lo que están haciendo es entrar a Google menos a consultar y no le ponen cuidado si están de acuerdo a como iglesia, como organización, está dentro de los puntos de fe que tenemos. No, pues traen información y hay que tener un gran cuidado. Porque si estamos formados por hermanos que no tienen esa bienaventuranza, que no quieren ser pobres de espíritu, es peligroso una iglesia. Es peligroso. Así es. Si Pablo lo dijo, Jesús también tenía eso en mente. Y si Jesús lo tenía en mente, podemos ver en todo el Nuevo Testamento cómo se presentó en los evangelios. Lucas dice, y subiendo a la llanura les enseñaba. Marcos dice, crean en su mensaje. Marcos lo pone de esa manera. Marcos dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio de él. ¿Por qué? Porque Mateo sí se interesó en traernos este sermón del monte. Algo que nos interesa a nosotros como iglesia. Algo que nos ayudará a ser cada día más humilde. Ahora, ¿de qué manera también Job? ¿Se acuerdan cuando el siervo Job en el capítulo 42, verso 5 dice, porque le reclamaba muchas cosas a Dios, Job? El siervo Job le dijo a Dios muchas cosas que él no entendía, pero ya cuando Dios le habló, Job se humilla. Esta mañana aprendimos de Tomás. Tomás no creía. ¿Cuál fue la actitud de Tomás? Ser pobre de espíritu. Cayó al piso y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo el siervo Job? De oídos te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué cosa? Te ven, comprueban lo que realmente eres. Y dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se humilló, cayó en espíritu, se hizo pobre, porque él reclamaba. El siervo Job, ya estudiamos ese libro, él reclamaba. Pero cuando Dios le habla y se le presenta y dice, ¿quién soy yo? Mejor necesito ser pobre en espíritu y dejarme enseñar por Dios. Pero nosotros no hacemos eso. Ser pobre en espíritu es esa. Y lo más importante es que es la carta de recomendación como cristianos. Dios necesita que usted y yo, así como esta mañana aprendimos en el estudio de escuela sabática, andemos en novedad. ¿Por qué? A través de las bienaventuranzas también. Pobres de espíritu. Mira a esos hermanos. Mira el deseo de aprender. Mira, aquí se les convocó para un estudio y aquí están todos. Pobres de espíritu. Anhelo. Pero se anuncia uno y dice, no, ya recibí ese curso. ¿Verdad que dijeron esto y esto, dieron estas citas? Y verdad que sí, eso ya lo escuché yo. Claro. Déjame decirte que Proverbios dice que al soberbio se va a la destrucción. También dice, a los humildes también dice, cuando los orgullosos se creen más altos, son derribados. Ten cuidado, hermano y hermana. El reino de Dios es lo que dice esta bienaventuranza. Y ya para terminar, quiero que lo volvamos a leer juntos. Porque necesitamos saber que aún en Apocalipsis, mira lo que dice Apocalipsis 3:17, ahí hubo una iglesia. Hubo una iglesia que se creía nada pobre de espíritu. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, nada de pobreza. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, le está diciendo el Señor, porque se creyó. Entonces, hay muchos ejemplos donde nosotros vemos que la
El pobre de espíritu es el que tiene una recompensa ahora y un futuro después. Porque así dice su palabra, que tenemos esa recompensa. Necesitamos darnos cuenta que esa recompensa es para nosotros. Esa pobreza de espíritu la necesitamos nosotros como iglesia. Necesitamos ir caminando a través de esta bienaventuranza que es la 1. Y dice así, pónganse de pie por favor. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos. Mira, esa es una recompensa ahora, el ahora y futuro pasivo después también. Porque de nosotros es el reino de los cielos. Yo quiero que tú ahí donde estás, piensa. No he sido pobre de espíritu. Y yo necesito ir a través de esa bienaventuranza. Yo necesito ser próspero espiritualmente. Deseo ser feliz, dichoso de lo que Dios me da a aprender, de lo que me quiere enseñar cada día. Que esta tarde haya sido de bendición esta bienaventuranza y puedas mostrarle al que vive contigo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que tú no sabes más que ellos. Lo que sabes es para honra y gloria de Dios, y con una pobreza de espíritu tú lo presentas con humildad, porque todos valen delante de Dios, no los que tú y yo decimos que valen. Por eso los pobres de espíritu somos los que, dice aquí, ¿cómo? ¿Lo repites? Porque de ellos, ¿qué? Es el reino, de ellos es el evangelio, de ellos es las buenas nuevas, de ellos son los que predicarán la palabra, de ellos son los que van a dar ejemplo en este mundo. ¿Recuerda? Continuamos el otro sábado para poder seguir con las bienaventuranzas. Que Dios nos ayude y podamos vivir con esa bienaventuranza, prosperando espiritualmente, siendo dichosos, felices, afortunados, porque somos pobres en espíritu. Piénsalo, medita y toma una decisión hoy. Tu hermano, amigo, si tú no has aceptado a Cristo, necesitas ser pobre en espíritu. Necesitas renunciar a tu manera de pensar, al decir, así estoy bien. Es que yo no puedo cumplir. Es que a mí no me gusta el evangelio de eso de ir a las iglesias. Esa es tu propia opinión. Y la propia opinión no va con Dios. No es para los pobres en espíritu. Por eso el llamado es para ti. Para que renuncies a esa idea y deja que Cristo dirija tu vida y sea de bendición a través de esta bienaventuranza, para que puedas gozar de las que faltan todavía, para que meditemos en este estudio. Que el Señor les bendiga y continuamos con la pareja que nos está dirigiendo, que es la familia Domínguez, las alabanzas de esta tarde. El Señor les bendiga a todos y paz, hermanos.